Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Estamos dando unos minutos a que se terminen de ingresar nuestros participantes. El de hoy esperamos alrededor de 120 personas que nos van a acompañar. Así que solamente esperamos unos 1 o 2 minutos más para comenzar con la presentación y lanzamiento del manual. Bueno, buenos días, bienvenidos nuevamente al evento de lanzamiento del manual básico de arbitraje mercantil elaborado por la Comisión de Arbitraje y RAC de ICC Costa Rica. A continuación, los voy a presentar a nuestros autores, el licenciado Arturo Guerrero Díaz, el doctor José Rafael Fernández Quesada, el licenciado Cristian Díaz Barcia y el doctor Alberto Fernández López de la Comisión de Arbitraje y RAC de ICC Costa Rica. El día de hoy tendremos la presentación del manual. Ellos van a explicar capítulo por capítulo cada una de las partes del manual y al final podrán elaborar o realizar sus preguntas a través de la plataforma de respuestas y preguntas o Q&A o a través del chat como ustedes gusten. A continuación voy a ceder la palabra al doctor Arturo Guerrero. Muchas gracias por participar el día de hoy. Buenos días a todos y a todas los presentes. Hoy nos abocamos a presentar esta obra que trabajamos con mucho esmero y con muchas ganas, José Rafael, Cristian, Alberto y yo, a raíz de todo un análisis que se había venido haciendo de los años con relación al Estado y la educación del arbitraje en Costa Rica particularmente. Para los asistentes que son de fuera de Costa Rica, lo que voy a decir es muy localista, entonces para que nos pongamos en contexto de qué es ICC. ICC es la organización relacionada con derecho más importante en Costa Rica, relacionada con el arbitraje, la que más impulso le ha dado al instituto arbitral y a los métodos de resolución alterna de conflictos, pero principalmente al arbitraje. Llevamos más de 10 años haciendo un congreso de arbitraje internacional que ha ido creciendo cada año. Y ese crecimiento se demuestra con los números de participantes. Llegamos a tener 200 personas de afuera viniendo a Costa Rica durante 3 días a hablar de arbitraje y que nos enseñaran acerca de arbitraje internacional. Sin embargo, todos esos números nos decían que la población de árbitros o de abogados interesados en arbitraje a nivel local siempre era el mismo. Normalmente estábamos los mismos abogados costarricenses en esos eventos. Y eso lo va uno viendo también en los eventos que organizaban las otras organizaciones en Costa Rica. Éramos 25, 30. Con todo que se le daba en los eventos de ICC, participación a la sala primera de la Corte Suprema de Justicia, que es la que ve los recursos relacionados al arbitraje, digo yo recursos en todo sentido, desde las apelaciones de competencia hasta la nulidad del laudo. Pues es difícil prever un resultado siempre en sala primera. Ha estado muy ambivalente ahí en sus criterios. Entonces un día tenemos una resolución muy pro arbitraje y otra se sale a veces ahí de la aplicación e interpretación de los principios arbitrales. Entonces llegó un momento
por ahí tal vez del 2017 que dijimos, no, pues tenemos que hacer algo más que eventos para, sí, pues para educar y educarnos acerca del arbitraje, y salió del seno de la Comisión de Arbitraje y Resolución Alterna de Conflictos, en aquel momento presidida por don Jorge Manuel Chacón, de hacer una subcomisión para redactar un manual, lo más básico que puede existir de la doctrina, para que tenga como usuario final al abogado que no está en la práctica diaria de arbitraje, que puede ser que esté en litigio, que esté en la parte de asesoría, pero que a veces le toca incursionar en el arbitraje y que cuando lo hace se nota que no conoce el tema, porque llega pensando que es un proceso más del resto de procesos que pueden existir en la vía jurisdiccional. También para el empresario que con lenguaje sencillo entienda que esto es una opción distinta de solución de conflictos a la jurisdiccional, porque tal vez él piensa, el empresario debe pensar de que si tiene que demandar, tiene que ir a tribunales porque la vía arbitral puede ser muy cara, pero tal vez no evalúa que pueda ser más eficiente, y eso se lo da el proceso en sí arbitral. El principio de libre escogencia del procedimiento es el que lo acomoda y lo hace eficiente de acuerdo a sus necesidades. Entonces, a través del tiempo, pues, don José Rafael, Alberto, Cristian y yo, pues, trabajamos en la redacción del manual. Lo hicimos, al final resultó en una obra de 6 capítulos, más un anexo relacionado con el tema del envío o la remisión, cualquiera de las dos formas, porque así lo aborda el autor de él en ese anexo. Pero en sí, el grueso de la obra son 6 capítulos que abordamos desde el inicio del proceso arbitral, donde se inicia la estrategia realmente, que es el acuerdo de la cláusula arbitral. Vamos a decirle contrato como está en el manual, porque aplicando el principio de separabilidad, pues es un contrato en sí separado del contrato principal. También lo abordamos desde una parte general, desde la etapa prearbitral, que también genera mucho problema y mucha incertidumbre y también mucho desconocimiento en los usuarios, que es toda la etapa de nombramiento e instalación del tribunal arbitral. Luego, la parte de instrucción, y terminamos en 2 etapas, la más importante, la emisión del laudo y la ejecución de este en la vía que corresponda. Esto llega, y como decimos, es para poder darle un instrumento más de conocimiento del instituto. Vieras que cuando a mí me ha tocado ir a hablar, me tocó hablar en algún momento a lugares fuera de San José, a Limón, a Turrialba, a Grecia, y fui invitado para hablar de arbitraje. La gente al final me decía que ellos lo que esperaban era que yo hablara sobre mediación y conciliación. Entonces ellos ven eso como lo mismo, como que es llegar y sentar a las partes simplemente a tratar de llegar a un acuerdo. Entonces, partiendo de eso, la obra tiene que servir para educar y conocer con términos muy simples y muy llanos lo que es el arbitraje y el procedimiento, y a partir de ahí darse cuenta de que lo que nosotros evangelizamos, por decirlo así, es distinto a lo que nos da como solución el Estado costarricense. Entonces, la obra es eso, es un aporte nuestro, un aporte de la Comisión de ICC a favor del Instituto Arbitral, en beneficio de toda la comunidad.
Entonces, lo digo a manera todo esto de introducción y de pensamiento pues personal, y yo creo que recojo también bastante del pensamiento de mis colegas José Rafael, Alberto y Cristian. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a don Cristian para que nos hable de su parte y aporte en este manual. Buenos días. Buenos días a todos. Primero que todo, esperando que todos estén bien en medio de la pandemia y que su familia y seres queridos estén bien en estos tiempos tan difíciles. Pues agradecer inicialmente a Arturo, que al final de cuentas fue el de la idea de realizar este manual, fue el coordinador y director del proyecto. Entonces, un agradecimiento por haber tenido esa iniciativa. También a José Rafael y Alberto, que también se unieron en el proyecto. Un agradecimiento y también a ICC, que nos dio la mano para seguir adelante, a los presidentes tanto del Comité Nacional como de la Comisión de Arbitraje, que también han apoyado en este proyecto que hoy es una realidad. Luego, una bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos casi 70 personas y veo que hay amigos y amigas que están en España, en Nicaragua, en Panamá, en Perú, en Brasil. Entonces también darles una bienvenida a las personas que están fuera de Costa Rica el día de hoy. Ya para entrar en materia, yo voy a hablar un poquito de lo que es la cláusula arbitral y las partes en el proceso arbitral. La cláusula va a ser el marco que nos va a decir quiénes son las partes que pueden venir al proceso arbitral, con una, por así decirlo, excepción que comentaré más adelante. Esta cláusula puede estar dentro del contrato base, que normalmente es, por ejemplo, un contrato comercial en el cual se dice resolución alterna de conflictos por medio de arbitraje, o puede darse luego de que surja la controversia y que en el contrato base no estuviera inserta esta cláusula. Incluso esto se puede dar si el conflicto entre las partes está ya en los tribunales de justicia con un juicio iniciado. Aparte de eso, como les decía, está la excepción que es lo que llamamos la figura de la parte no signataria. Es decir, que es una parte que se le aplica la cláusula arbitral aunque no la haya firmado, ¿verdad? Y ese concepto de la firma es un concepto que debemos de ir superando, ¿verdad? Porque, como lo veremos más adelante, tanto la legislación costarricense como la internacional, la jurisprudencia y la doctrina se apartan del concepto de firma, sino tenemos que hablar más bien de consentimiento de las partes para resolver sus diferencias por medio de un arbitraje. En relación con el contrato base y su comportamiento en la ejecución contractual es lo que vamos a tomar de base para determinar si una parte puede ser traída al arbitraje. Y la jurisdicción arbitral ha desarrollado lo que llamamos la doctrina de la extensión o aplicabilidad de la cláusula arbitral a estas partes no signatarias. Tenemos muchos fundamentos académicos, jurisprudenciales, tanto nacionales como internacionales, e incluso hay legislaciones extranjeras como la ley peruana que lo establecen específicamente dentro de su normativa. También es importante señalar que el artículo 7 de la ley 8937, que es la ley de arbitraje comercial internacional, con base en la ley modelo de la CENUDMI o la UNCITRAL, recoge todo lo que es el principio, este tipo de principios y habla que la cláusula arbitral se puede aplicar incluso en documentos que no hayan sido firmados, sin embargo que las partes hayan mostrado su consentimiento para arbitrar. En cuanto al convenio arbitral, tenemos que tener también claro, y como lo desarrollamos en el manual, que hay una flexibilidad
en este convenio. Entonces se le quitan todo lo que son los ropajes innecesarios y formalismos estrictos y limitativos del contrato. De hecho, yo siempre he dicho y mantengo que una cláusula arbitral perfecta, lo único que tiene que decir es resolución de conflictos arbitraje. Ya con eso lo dice todo y más adelante lo veremos por qué. Es muy importante cuando analizamos también todo este tema de las partes no signatarias, lo que se llama el principio de buena fe contractual. Y en contra de ese principio, lo que es el abuso del derecho de las partes en las formalidades, ¿verdad? Es decir, si la parte las partes vienen y cumplen el contrato en su cabalidad, todos sus extremos, y al final dicen, vale para todo menos para arbitraje, bueno, ahí estamos haciendo un abuso del derecho y estamos caminando en contra de la buena fe contractual. Ahora bien, todo esto debe ser utilizado con sumo cuidado por parte del tribunal arbitral previo a aceptar una parte no signataria dentro del proceso, ya que hay que tener sumo cuidado en no traer a terceros al arbitraje. Aquí es importante que la carga de la prueba para este tipo de análisis está en la parte que solicita que se traiga a una no signataria al arbitraje. Y finalmente, en relación inicialmente con la cláusula arbitral, es importante, como lo mencionaba Arturo anteriormente, el principio de separabilidad. Es decir, que la cláusula contractual o el contrato de arbitraje es un contrato por sí mismo, autónomo del resto del contrato. Y este es un principio que está en el artículo 37 de nuestra ley RAC. Hablando ahora un poco de cómo redactamos esta cláusula, es importante que no se vea la cláusula como la famosa cláusula de medianoche. Es decir, que es la cláusula que redactamos al final o llamamos a un amigo, colega que hace arbitraje o que se ha desarrollado en el mundo arbitral y le decimos, pásame un machote de una cláusula para insertarla en el contrato. No es así. Tenemos que ver cuáles son los alcances del contrato, cómo se va a ejecutar y cuáles son los intereses de las partes a la hora de insertar una cláusula arbitral. La ley RAC no indica ninguna formalidad específica en su redacción, nada más que conste por escrito la voluntad de las partes de someter el conflicto a arbitraje. En Costa Rica tenemos varios centros de resolución alterna de conflictos que están acreditados en lo que se llama la DINARRAC, que es la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz. Estos centros ya tienen amplia experiencia en el manejo de arbitrajes, toda la logística. Hay centros que tienen ya casi 20 años de operar, casi todos, salvo uno que es un poco más nuevo, pero eso le da una seguridad a las partes de que los centros y su cláusula saben cómo se hacen las cosas y saben cómo han evolucionado las cosas durante todos estos años y las cosas buenas o las cosas que hay por qué mejorar. Entonces, al adoptar una cláusula de uno de estos centros, nosotros estamos adoptando su procedimiento y su reglamento. Esto es lo que llamamos el arbitraje institucional. Y en esas cláusulas se definen cosas tales como cómo se nombra el tribunal arbitral, si es unipersonal o colegiado, si es de equidad o derecho, qué son las normas o cuáles son las normas procesales que se van a aplicar al arbitraje, cuál es el plazo para laudar, entre otras cosas. Pero si las partes no escogen un centro para llevar su arbitraje, es lo que llamamos un arbitraje ad hoc, donde la ley RAC es la que va a responder todas estas preguntas anteriormente indicadas de cómo, si va a ser de equidad o derecho, colegiado, unipersonal, etcétera, el arbitraje. También, en cuanto a la cláusula arbitral, tenemos que tener en cuenta que hay cláusulas escalonadas en las cuales hay procedimientos previos al arbitraje, tales como la negociación, la conciliación, la mediación y hasta lo que estamos viendo en nuestros días, que es el dispute board, que de hecho ya hay cláusulas en contratos de obra pública
que está incluido la figura del Dispute Board, también llamada Junta de Resolución de Disputas o Mesa de Resolución de Disputas. Desde nuestro punto de vista y nuestra recomendación en el manual es que se usen este tipo de cláusulas institucionales porque son las que más van a ayudar a las partes a tener claro esa cancha donde van a jugar. Ahora, la cláusula arbitral también hay que verla como un marco de la competencia del tribunal arbitral. Es decir, en esta cláusula van a indicarse cuál es el alcance de la competencia del tribunal. ¿Qué disputas son susceptibles de arbitraje y cuáles no son susceptibles de arbitraje? Los árbitros no pueden conocer disputas que no estén dentro del marco de su competencia. Igualmente, tenemos que tener presente lo que se llama la lex arbitri, que es la ley procesal del arbitraje. En Costa Rica, para los arbitrajes domésticos, decimos que la ley arbitri es la ley RAC, que es la ley 7727, y si escogimos un centro, un arbitraje institucional, vamos a tener que es el reglamento de ese centro. También hay un artículo en la ley RAC que indica que las normas procesales de la legislación costarricense integrarán el que resulte incompatible el procedimiento arbitral. Es el artículo 29. En lo que sea compatible, desde nuestro punto de vista, la ley LACI, que es la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, debería ser la norma por excelencia aplicable supletoriamente a la ley RAC. Y también, pues, obviamente, los reglamentos de los centros, cuando son arbitrajes institucionales, van a incorporar al proceso arbitral. Es importante que todo esto se vea sobre el principio de autonomía de voluntad que tienen las partes de escoger su procedimiento. También está lo que es la ley sustantiva y básicamente la ley sustantiva que va a aplicar al arbitraje es la que diga el contrato base y si no lo dice, pues el tribunal tiene que aplicar las normas de conflictos de leyes para esa aplicación. Luego, como decía Arturo, nuestra ley RAC habla de libre determinación del procedimiento, está en el artículo 39. Las partes y el tribunal pueden determinar libremente cuál es el procedimiento que se va a seguir, pero eso tiene su contrapeso en el debido proceso y el derecho de defensa. Entonces, no se pueden violentar ese debido derecho y derecho de defensa. También se habla de que se pueden implementar regulaciones de otros reglamentos y de otros, por así decirlo, centros de arbitraje y lo que se ha llamado el soft law, por así decirlo, y yo lo he visto en varios procesos arbitrales en el que he sido árbitro, el tribunal arbitral aplica las reglas sobre evacuación de prueba de la IBA, la International Bar Association, lo cual es perfectamente posible. Luego, en la cláusula también podemos tener presente lo que es el idioma del arbitraje y si no lo indicamos, pues está en la ley RAC, que será el español, lo que quiere decir que todo documento que no venga en español tiene que ser traducido por un traductor oficial al español. Igualmente los testimonios, recepción de prueba pericial, etcétera, tiene que estar acompañada de un traductor oficial. En cuanto a los plazos, y ya casi termino porque se me está yendo mi tiempo, pues son días hábiles que se computan al día siguiente de su notificación, que es diferente a lo que indica nuestro Poder Judicial aquí en Costa Rica. Y si las partes no han indicado medio para recibir notificaciones, se notificará automáticamente en las 24 horas siguientes. Las partes, sin embargo, pueden solicitar alguna ampliación para cierto tipo de plazos, sobre todo cuando son relacionados con pagos, tanto de honorarios del tribunal arbitral como de gastos administrativos, o para presentar cierto tipo de documentación o información que sea de difícil obtención. Finalmente, me referiré a la representación y asesoría de las partes en el proceso. Tienen que ser asesorados por un abogado. Normalmente este abogado se le da un poder especial para las actuaciones en el proceso arbitral y que son por escrito y en las audiencias, ¿verdad? Adicionalmente,
es importante, y sobre todo en los procesos más técnicos, que se tenga claro que las partes se pueden acompañar y asesorar durante las audiencias de un experto técnico en determinada materia que esté durante la audiencia apoyando a las partes. Por el momento, eso son los aportes míos al manual, y le paso ahora la palabra a José Rafael para que nos comente un poco de lo que él desarrolló. Gracias. Don José, su micrófono. Esa es la norma ahora. Empieza a hablar y no se le oye. Ponga el micrófono, que tiene el micrófono apagado. Bueno, decía que muy buenos días a todos. Es un gusto, de verdad, tener el privilegio de poder compartir con ustedes un poco el trabajo que hicimos entre todos. Como bien dijeron Arturo y Cristian, esto que se ha producido es un manual con la idea de que sea un manual muy práctico, no un texto de teoría jurídica, sino casi que comentarios prácticos para el que tenga interés en manejar un poco más el proceso en la práctica. A eso orientado. Entonces, la gente que sepa más que nosotros incluso del proceso arbitral, pues le pedimos un poco de paciencia. El manual está orientado un poco también a lo que dijo Arturo, de enseñar a qué es el arbitraje, las ventajas que tiene y cómo manejarlo con mayor soltura cuando un colega tiene la necesidad de enfrentarse a un arbitraje. Uno de las principales diferencias que hay entre el arbitraje y el proceso en tribunales es que cuando yo presento una demanda en tribunales, ya el juez está ahí sentado esperando la demanda, ha sido nombrado por el Estado, está constituido como juez, tiene capacidad de juzgar y simplemente conoce la demanda. Cuando yo presento un arbitraje, y de ahí la necesidad de un requerimiento, el tribunal no está constituido. Eso trae la necesidad de que primero se solicite la constitución de ese tribunal para poder conocer el caso. De ahí que el proceso arbitral en realidad está dividido en dos partes. Lo que llamamos en el manual la etapa pre-arbitral, o también llamada administrativa, en la que se solicita si es el caso, al centro arbitral o a la otra parte, si es un procedimiento ad hoc, la constitución del tribunal para luego empezar ya la parte propiamente jurisdiccional o arbitral. Eso nos lleva a la necesidad de presentar el requerimiento. Ahorita vamos a hablar un poco más del requerimiento. Cuando uno tiene dos posibilidades de enfrentarse como litigante a un proceso arbitral. Cuando uno mismo ha redactado la cláusula arbitral y después llega el cliente con el problema y hay que tramitar el proceso, o cuando como litigante el cliente le pide a uno iniciar el procedimiento y ya le trae la cláusula arbitral en un contrato en el que uno no ha participado. Cuando uno no ha participado, no ha tenido la posibilidad de decidir en la cláusula si el procedimiento al que vamos a someter la controversia sea ad hoc o administrado. Entonces esto va más a la redacción de la cláusula. Cuando un asesor debe recomendarle a un cliente un proceso ad hoc o recomendarle un proceso administrativo. En realidad el arbitraje en su estado químicamente puro debería ser ad hoc. Las partes se ponen de acuerdo, las partes deciden cómo quieren el proceso y las partes resuelven su conflicto. Pero en la mayoría de los casos, hoy en día, los procesos son administrados. Entonces, los centros de administración de procesos de arbitrajes ayudan en el proceso y ayudan mucho. Entonces, la mayoría de las cláusulas remiten a algún centro arbitral, sea nacional o sea internacional, para que maneje la parte inicial, que es la constitución del tribunal, las notificaciones y posteriormente el acopio de los dineros, el manejo del expediente, manejo de audiencias, coordinación, etc. Cuando se requiere o se
debe pensar en un arbitraje ad hoc? Cuando la privacidad, la flexibilidad y las necesidades particulares de un caso especial, pues lo requieran. Si no, está perfectamente bien manejarlo en un centro arbitral. Muy bien, entonces, si un abogado se enfrenta a la necesidad de presentar una demanda arbitral y lo primero que tiene que hacer es un requerimiento arbitral, ¿cómo debe hacer ese requerimiento? ¿Cuál es la técnica correcta para presentar o para redactar el requerimiento arbitral? Debe tenerse en cuenta que en cualquier caso, sea administrado, sea ad hoc, desde el momento que se notifica a la parte contraria que hay un proceso arbitral en ciernes, hasta que se nombre el tribunal pasarán 4 o 5 semanas. Si no hay recusaciones, si hay recusaciones puede incluso pasar más. Eso nos pone frente a un tema puramente estratégico. ¿Vale la pena en un requerimiento arbitral presentar toda la información o con el requerimiento arbitral de una vez presentar la demanda, que se puede hacer en aras de querer ahorrarse un poco de tiempo cuando se dé traslado para presentar la demanda? Yo soy de la opinión de que no. A la parte contraria, a la parte demandada, normalmente se le van a dar 15 días para que conteste. Si al redactar el requerimiento arbitral yo suelto toda la información de la demanda, esas 4 o 5 semanas que pasan entre la notificación y la constitución del tribunal y se me otorga plazo para redactar la demanda, estoy dándole de alguna manera una ventaja a la parte contraria, que ya va a conocer toda esa información y que en realidad la ley ni los reglamentos me lo exigen. El requerimiento de arbitraje debería ser lo más escueto posible, lo más simple posible, cumpliendo con los requisitos mínimos que pide el reglamento. Y la demanda, pues presentarla en el momento adecuado, cuando se nos da el plazo. Hay un tema que yo trato ahí y que me viene de mi experiencia como árbitro. El litigante o el abogado que no ha tenido la suerte de alguna vez sentarse en un tribunal arbitral y resolver un caso, no se da cuenta de un detalle que está en algunos reglamentos, no en todos. En la ley, por ejemplo, RAC no existe, en otros reglamentos, sobre todo reglamentos internacionales, sí está muy claro. Lo que se pide en general es hacer una descripción de la naturaleza general de la controversia, pero hay que tener en cuenta, y rara vez veo que se hace, que vamos a ver, me estoy refiriendo, perdón, a las pretensiones y los puntos en litigio. Ahorita vuelvo atrás al tema de la coherencia transversal del requerimiento y la demanda. Cuando ya ha pasado la etapa del requerimiento y tengo que presentar la demanda, hay que hacer una diferencia, y lo enfatizo, hay que hacer una diferencia entre la petitoria y los puntos en litigio. Y de mi experiencia les decía, he visto que generalmente no se hace. La petitoria es lo que yo pido, qué es lo que quiero del tribunal, qué es lo que le pido al tribunal que declare a mi favor o a favor de mi cliente. Dar, hacer, no hacer, pagar, etc. Pero los puntos en litigio son los temas jurídicos de fondo que el tribunal debe resolver. Y es que es muy diferente presentar una demanda y decir, estos son los hechos y esta es la prueba y esto es lo que quiero. Muy bien, cuando uno como árbitro se sienta a examinar aquello después de haber evacuado todas las pruebas, dice, bueno, muy bien. Hago un elenco de hechos, analizo la petitoria, pero ¿cómo llego hasta ahí? ¿Cómo llego hasta la resolución de la petitoria? Es precisamente analizando los puntos en litigio, los temas jurídicos que tengo que analizar. Por ahí lo pongo.
lo leo literalmente, cosa diferente son los puntos en disputa, sobre los que el tribunal debe verter el análisis jurídico, y que son, por ejemplo, determinar la gravedad del daño, la aplicación del caso, la excepción de contrato cumplido, o la determinación de si se trata de un contrato a plazo esencial, etcétera, que no necesariamente son los hechos. Los hechos me dan una realidad sobre la que tengo que hacer un análisis. ¿Y por qué es importante y por qué algunos reglamentos, por ejemplo el de la ICC, lo solicita? Porque es una herramienta poderosísima en manos del litigante y en manos del tribunal también. Y se desperdicia la mayoría de las veces porque no se hace ese análisis y no se le da al tribunal esa herramienta. Yo como litigante puedo tener claros los hechos, puedo tener clara la pretensión y puedo tener claro también que el punto esencial que yo estoy pidiendo al tribunal analizar es la gravedad de la causa de pedir, de la violación del contrato, o qué sé yo, el principio de competencia profesional, cómo se aplica a este caso y por qué. Y vuelvo a lo que dije antes, que es el tema de la coherencia. Tiene que haber, y eso tiene que tenerlo muy claro el litigante, una coherencia con una línea desde el requerimiento hasta el laudo. Yo tengo que planear el requerimiento, aunque con poca información, de manera que sea coherente con el memorial de demanda y con las pruebas, de manera que el laudo responda a todas esas peticiones y a esa línea que yo llevo en mi causa de pedir. Y en eso hay que tener cuidado, que en un requerimiento mal presentado con mucha información vaya a haber después una contradicción con el memorial de demanda. Y de ahí que es importante, reitero, me parece que es la parte más importante de lo que puedo yo aportar, la determinación de los puntos en litigio por parte de los litigantes es siempre importante, y reitero, lo he visto, yo creo que contados con los dedos las veces en que un litigante claramente le establece al tribunal, vea, de estos hechos y de esta petitoria, señores árbitros, ustedes van a tener que meterse a analizar este punto jurídico. Y este es mi punto de vista sobre ese punto jurídico. Le facilitaría mucho incluso el trabajo al tribunal. Con temas de procedimiento, volvemos a la parte de requerimiento, hay que tener mucho cuidado sobre todo cuando es un procedimiento ad hoc en tema de notificaciones. Cómo cerciorarse de que la notificación está bien hecha. En Costa Rica sabemos que se puede hacer por un notario. Bueno, pues que el notario, de acuerdo con la ley de notificaciones, haga la notificación adecuadamente. Y si es a través de un centro, pues bueno, ya el centro se encargará de eso, es la responsabilidad del centro, ya no de las partes. Hoy en día en Costa Rica la mayoría de los centros tienen ya un expediente electrónico, o por lo menos un buen inicio de lo que puede ser un expediente electrónico, en que ya prácticamente no usamos papel, sino documentos electrónicos y firma electrónica, de acuerdo con el sistema del Banco Central de Firma Electrónica. Eso ha facilitado enormemente las cosas. Otro punto que yo pongo ahí en cuanto al manejo del expediente electrónico, y con esto termino, manejar expedientes electrónicos grandes, y digo que los centros tienen como un principio de expediente electrónico, es porque no existe la comparación del expediente viejo, el volumen, que aquí en Costa Rica, para los que no son de Costa Rica, antes se hacía cosido con mecate y hasta con agujas, en tomos. En los expedientes electrónicos se van subiendo documentos y documentos y documentos y documentos que son pequeños archivos de PDF. Y entonces muchas veces manejar un expediente con tantos archivos puede ser complicado. El abogado que está trabajando en esta materia tiene necesariamente que tener un programa suficientemente robusto para el manejo de documentos en PDF que le permita organizar el expediente. De otra forma, sobre todo para los que somos árbitros, y igual será para los que también litigamos, manejar un expediente tan voluminoso y llegar al final del expediente y tratar de encontrar los documentos en el momento adecuado y que no se pierda ninguno, puede ser una tarea titánica si no se ha organizado bien. De manera que
parte de los costos que tenemos hoy en día, aunque no nos guste, es el tener la matrícula de un programa fuerte, robusto, profesional, que nos permita el manejo de los documentos en PDF. Si no, realmente puede volverse muy complicado el manejo del PDF. Con eso doy por agotado el tiempo que me dieron. Muchísimas gracias a todos por participar. ¿Y quién es que sigue ahora? Arturo. Sí, señor. Sigo yo. Muy bien. Adelante. Muchas gracias. Se me había olvidado, ya que Cristian dio muchísimos agradecimientos a todo el mundo, tenemos que decir también que don Roberto Iglesias nos ayudó a dar una revisión final y a comentar los puntos de vista pues que todos pusimos en el documento, así que él es partícipe también de esto en la revisión final del documento. Ahora, para lo que nos dividimos y me tocó a mí, perdón, y antes de eso tenemos que decirles también para que no crean que cada uno trabajó por separado y que después lo unimos, simple y llanamente no fue así, sino que uno trabajó y después nos encargamos entre los otros revisar lo que hacían los otros, entonces puede hacer que existan comentarios y arreglos y aportes de todos en lo que cada uno hizo. Entonces, realmente es un trabajo en equipo, pero lo que, ahora sí, ya, materia. El capítulo 5, que es la etapa arbitral, que fue la que me encargaron, yo realmente quiero resaltar dos temas que me interesaba dejar muy claro. Uno es el tema competencia y llamarlo en sí correctamente, porque hemos arrastrado a través de toda la práctica de litigio costarricense que la competencia es simplemente una excepción previa, así está en todos los códigos, se tiene que ver, apenas se opone paralizar todo porque usted no sabe si el tribunal al final de cuentas tiene la capacidad para poder emitir una resolución. Entonces, el abordaje que le hago a este punto es de que una vez suscitados todas las etapas anteriores de la prearbitral y entramos en esto y se da las contestaciones, las réplicas y las dúplicas, dependiendo cómo lo quieran, cómo lo quieren las partes estructurar su proceso, ahí se conocerá o no el tema competencia. No tiene que ser una excepción como tal, es una solicitud, es un punto más a conocer y lo abordamos de una forma en el cual lo llamamos por su nombre, como se conoce internacionalmente y como lo es. Realmente es un laudo interlocutorio sobre jurisdicción o sobre competencia. Le ponemos esa denominación para dejar de usarlo como la resolución de la excepción de competencia. Entonces, eso es un punto técnico que quería dejar claro. Y segundo, es hacer el énfasis en el principio de libre escogencia del procedimiento, aun y cuando estemos en caso de un arbitraje institucional. Es decir, cada centro tiene su oferta de procedimiento y las partes cuando lo incluyen en su cláusula, pues lo adoptan expresamente, lo aceptan. Sin embargo, ya estando en el momento del conflicto presentado y por conocerse, pues las partes siempre tienen la posibilidad de modificarlo y adaptarlo a sus necesidades. Entonces, realmente el dibujo que aparece en el manual, ahí hay un pequeño... sí, realmente es un dibujo, lo hice yo, nada elaborado,
ahí a partir de Paint, ¿verdad? Con mis habilidades de dibujante, pero sí expresa realmente lo que quiero decir al respecto. Uno, los pongo en paréntesis y eso lo que significa es que los aíslo cada uno en el sentido de que cuando se cierra un paréntesis y se abre el otro, realmente estamos precluyendo una etapa. Veníamos arrastrando prácticas anteriores en las cuales los tribunales iban siempre emitiendo resoluciones y tratando de avanzar, y a la larga había una parte que lo que le interesaba era trazar el procedimiento y presentar recursos y recursos contra las distintas resoluciones que se iban dando en el proceso, puro procedimiento jurisdiccional. Entonces, la oferta que les damos a ustedes como parte del manual es decirles, esto se tiene que estructurar distinto. Ahora, la mayoría de los reglamentos tienen audiencias, lo cual ordena muchísimo el procedimiento y hace que se elimine, yo diría casi por completo, los recursos contra resoluciones interlocutorias, en el cual en cada etapa, conforme lo ven en el gráfico, si lo pueden ver, o yo no sé si lo podré compartir, si me deja María Claudia compartir y se los pongo rápidamente. ¿Se puede ver? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿Me confirman si lo ven? Perfecto. Sí se ve, sí se ve. Entonces, el procedimiento o la oferta de procedimiento que pongo que debería ser o que deberíamos estar aplicando, salvo cuando las partes así lo quieran de una forma distinta, es estas dos audiencias que son muy importantes, en las cuales las partes tienen que aprovechar. Este es el fijar el calendario, cuáles son las etapas, anticiparlas, y una vez que todos estemos de acuerdo, digo yo, los litigantes y el tribunal, va a reducir 100%, tal vez el 98% de los recursos, y hace que el procedimiento sea muy eficiente. Y además aprovecho para decirles a las partes que aquí hay réplicas y dúplicas. Esto es muy usual en arbitraje internacional. En arbitraje doméstico es muy difícil que las partes lo tengan visualizado o por lo menos lo acepten. Normalmente les gusta la presentación de la demanda, una contestación y una audiencia al actor sobre lo que el otro contestó. Yo he sentido en la práctica que eso es insuficiente, que eso no hace que las partes discutan a plenitud lo que dice José Rafael, que es el objeto del litigio. Y estas réplicas y estas dúplicas en las cuales en algún momento se tienen que terminar, pero que las partes se van a poner de acuerdo, hacen que se discuta suficiente y ampliamente el objeto. Entonces, cada etapa, dijimos, va representando preclusión. Esto está representado en el artículo 50 de la ley 7727, que dice que es la renuncia de derecho a objetar, ¿verdad? Lo que ya pasó en la etapa anterior ya no se va a conocer de nuevo. Las partes renuncian. Es un acto de renuncia, de objeción a lo que haya pasado en la anterior etapa. Y eso hace que el procedimiento sea muy eficiente y realmente reduce los tiempos del proceso. Por último, hacemos un énfasis en las conclusiones orales y escritas, y esto es para mí muy interesante. A mí me gusta muchísimo. Hay litigantes que no les gustan, que escogen uno o el otro, y eso en la práctica
cuando uno los convence, uno les dice, vea, utilice los dos. Después de que cerramos esta audiencia de evacuación de pruebas, después de que declararon todos los testigos, pues dígame usted ahorita lo que usted concluye de ello, a sabiendas de que todo está muy fresco y tal vez falta un poquito de profundidad y elaborar un poquito más de lo que uno quisiera, pues bueno, esas conclusiones después se pueden cerrar por escrito para que después no puedan decirle al tribunal, es que usted no me dejó discutir mi caso correctamente. Yo tengo un pleito actualmente con el proceso jurisdiccional en el cual los jueces le dicen a uno, usted tiene 10 minutos para presentar su caso final, concluya en 10 minutos, cuando usted tiene folios de prueba, declaraciones, peritos, y le dice, convénzame de que su caso usted lo va a ganar en solo 10 minutos. Y eso no lo tenemos aquí. Aquí le damos la ampliación, el amplia facultad a las partes para que puedan discutir y presentar su caso y que realmente se dé una persuasión efectiva al tribunal de que su caso está conforme a derecho. Voy a dejar de compartir. Entonces, el resto... No, perdón. Arturo, señor. Creo que el micrófono te está pegando en la solapa, me parece. Entonces mete ruido, me da la impresión que es eso. Ok. Ya, mejor entonces. Sí, gracias. Entonces, la parte del proceso de la etapa arbitral le doy ese énfasis. El resto habla sobre los distintos medios de prueba que usualmente se ofrecen, ¿verdad? La testimonial, la pericial, el reconocimiento en sitio, la documental se admite normalmente por default. Nadie hace realmente un análisis de admisibilidad o no de la documental. Si ya está en el procedimiento, en el expediente, pues ahí se utilizará. Sí menciono, tal vez como algo para que a futuro se analice y todavía pueda hacer que haga más eficiente el proceso arbitral, es la práctica internacional de hacer declaraciones por escrito y que sea el abogado de la contraparte el que decida o no si quiere contrainterrogar o no. Tal vez cuando uno lo suelta en eventos y recibe pues feedback ahí un poco negativo debido a que se tiene la percepción de que solo la declaración en persona es la que realmente lo hace ver a uno, si la parte conoce o no, si el testigo conoce o no los hechos. Pues bueno, a nivel internacional es muy eficiente el tema, reduce en muchísimo los tiempos de uso de audiencias y hace mucho más eficiente el procedimiento. Entonces, este es el aporte que queremos pues darle a la comunidad en cuanto a la explicación del proceso arbitral. Y le cedo la palabra a don Alberto para que nos hable sobre laudo y ejecución, y si le da tiempo, pues también un poquito de reenvío y remisión para que nos diga por dónde estamos ahora. Adelante. Gracias, Arturo. Buenos días a todos. Bueno, mi agradecimiento en primer lugar a la ICC Costa Rica, a su junta directiva, a su comisión de arbitraje, porque acogió esta idea del manual con muy buena gana y nos impulsó realmente a los cuatro a trabajar en este proyecto. A mis compañeros, Arturo, Cristian, José Rafael, por el compromiso que asumieron y que en conjunto asumimos para que este manual fuera realmente a cumplir el objetivo que se quería. Un documento que de principio a fin tiene una lectura rápida, fácil, entendible, comprensible, para que cualquier persona, sea estudiante de derecho o sea abogado que no esté inmerso en el mundo arbitral, pueda entender de qué se trata el arbitraje. Ahora oyéndolos, oyendo esta conferencia, me acordaba de mis comienzos en el arbitraje allá en un congreso en Panamá donde compartí con José Rafael
y otros compañeros, y estábamos los abogados costarricenses con una ley de arbitraje doméstico. Costa Rica tiene un sistema dual de arbitraje, ¿verdad? Una ley para arbitraje doméstico y otra para internacional, pero estábamos nosotros ahí oyendo a excelentes abogados y árbitros internacionales hablando de la materia, y todos nos volvíamos a ver de qué hacemos, cómo entendemos el arbitraje nosotros en Costa Rica. No había mucha doctrina nacional, prácticamente era nula, y tampoco había acceso, como lo es ahora tan fácil, a la doctrina internacional. Y bueno, con el paso del tiempo, los cuatro como árbitros y como abogados dedicados al arbitraje nos dimos cuenta de la necesidad de dar esa visión de conjunto del arbitraje. Y creo que la obra a la cual invito a consultar da esa visión completa del arbitraje. A mí me correspondió el tema del laudo y la impugnación. Lo primero que quiero decir es, bueno, ¿qué es un laudo? Porque en doctrina, y todos hablamos, ¿qué es el laudo? El laudo es la decisión de los árbitros, pero en un proceso arbitral hay varios tipos de decisiones. Están desde las decisiones de tipo procedimental, que en Costa Rica simplemente le llamamos resoluciones, que en el arbitraje internacional se le conoce como orden procesal, que orientan y movilizan, digamos, el curso del procedimiento. Por laudo vamos a entender el laudo, por ejemplo, final, que es el que resuelve el fondo del conflicto, el fondo de la controversia que las partes le han planteado al tribunal arbitral. Ese laudo se le denomina el laudo final, pero hay otros tipos de laudo. Está el laudo que define la competencia, que puede ser denominado laudo parcial de competencia o laudo de competencia. En Costa Rica simplemente le llamamos la resolución de competencia, nunca le hemos llamado laudo. Y está también el laudo parcial, que por ejemplo el laudo parcial es aquel que surge en un proceso arbitral donde las partes, junto con el consentimiento del tribunal, de común acuerdo acuerdan bifurcar el procedimiento. La bifurcación es una técnica que se usa en el arbitraje internacional, que ya lo adoptamos en el arbitraje doméstico o nacional, que permite conocer una parte de la controversia, por ejemplo, el incumplimiento contractual y la responsabilidad de una de las partes, para definirla en un laudo parcial de responsabilidad, y tener otro laudo, otra parte del procedimiento donde se define la fijación del monto indemnizatorio, el quantum, los daños y perjuicios. Y ambos laudos parciales se integran para conformar un laudo final. Hay pocos casos en el arbitraje doméstico de laudos parciales, pero ya me ha tocado ver su existencia, su uso. También tenemos el laudo homologatorio, que es aquel laudo donde las partes, ya sea por una mediación o conciliación o por una transacción entre ellas, deciden el conflicto que tienen, pero le piden a los árbitros que lo materialicen en forma de laudo. Ese laudo homologatorio es sumamente importante porque, a pesar del acuerdo de partes, al convertirse en laudo, tiene los efectos de cosa juzgada material de que goza el laudo, y por lo tanto pone fin al conflicto entre las partes de manera, digamos, definitiva, obligatoria y vinculante. En resumen, con esto del laudo, lo que quiero que les quede claro es que en Costa Rica tenemos dos impugnaciones. El laudo de competencia o la resolución de competencia, que tiene impugnación en la ley doméstica en un inicio del procedimiento, cuando las partes lo objetan la competencia del tribunal, y el asunto se va a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de definir finalmente el tema de competencia, pero es una apelación restringida, no es una apelación amplia como en un proceso judicial, es una apelación restringida únicamente a definir si el objeto de debate, el objeto procesal, las pretensiones y los hechos que están planteados en el proceso son materia arbitrable, es decir, materia que cumpla con los requisitos de ser patrimonial y disponible. Si es así, el tribunal arbitral puede tener competencia. Si no es materia patrimonial o disponible,
o hay un vicio en la cláusula, lo que llamamos una cláusula patológica de arbitraje, la sala primera le puede decir al tribunal arbitral que carece de competencia. Y el laudo final es el otro laudo que tiene también impugnación, pero es una impugnación restringida a través del recurso de nulidad del laudo. Pero antes de hablar del recurso de nulidad del laudo, quisiera resaltar un artículo que tiene nuestra ley doméstica de arbitraje. Dentro de los requisitos que establece el artículo 58 de la ley doméstica, para el contenido del laudo está el inciso H, que establece una obligación para los árbitros. Señala que las partes, aunque las partes no lo hayan solicitado, el laudo debe contener las pautas o normas necesarias y pertinentes para delimitar, facilitar y orientar su ejecución. Esta norma legal del arbitraje doméstico le crea una obligación a los árbitros. Deben emitir un laudo ejecutable y realmente ejecutable en el mundo material, con normas claras que delimiten cómo se tiene que hacer esa ejecución del laudo. Y es un deber de los tribunales arbitrales velar, sobre todo en el momento que estamos elaborando el laudo, en el momento que deliberamos y que discutimos, bueno, cómo va a quedar este laudo y cómo las partes lo van a ejecutar, es precisamente donde los árbitros tienen que decirle a las partes y eventualmente al juez de ejecución cuáles pautas, cuáles normas tienen que seguir para que ese laudo sea efectivamente implementado en el mundo real. Se dice en el arbitraje nacional o internacional que el primer deber de los árbitros es emitir un laudo válido y eficaz, y por lo tanto es un laudo que sea ejecutable. Nuestra ley doméstica va más allá y nos establece la obligación a los árbitros de emitir las pautas necesarias para tener una verdadera ejecución efectiva. Pues bien, otro tema que quería tratar antes de entrarle un poquitito al tema del recurso de nulidad del laudo es el por qué no hay apelación en el arbitraje. Yo sé que las personas que nos siguen, algunos expertos en el arbitraje, incluso internacional, pues les parecerá muy simple, muy normal. Pero en nuestra práctica como árbitros hemos visto cómo los abogados impugnan los laudos bajo la técnica del recurso de apelación. El recurso de apelación, como todos sabemos, es aquel recurso donde se expresan argumentos de forma y de fondo para que el Tribunal Superior, el Tribunal de Alzada, revoque y modifique la decisión del inferior e incluso sustituya su decisión de fondo y emita una nueva decisión de fondo. Eso es lo normal en un proceso judicial bajo recurso de apelación. En el arbitraje no hay segunda instancia, no hay recurso de apelación, no existe, ni para el laudo de competencia ni para el laudo final. ¿Por qué no hay apelación? ¿Cuál es la ideología detrás de esto? El espíritu mismo del arbitraje. El arbitraje nace por la autonomía de la voluntad de las partes que deciden someter su disputa a resolución de árbitros y solo de ellos. Y por lo tanto los árbitros son los únicos que gozan de potestad otorgada por las partes para resolver el conflicto y emitir su criterio o su decisión sobre el fondo de ese conflicto. Por lo tanto, no lo tiene ningún órgano estatal, judicial, ni ninguna otra autoridad, salvo las personas designadas como árbitros, que tampoco somos autoridad. Por lo tanto, los árbitros no tienen más superior jerárquico, digo yo, que el acuerdo arbitral y que la voluntad de las partes. Nos debemos a las partes única y exclusivamente. Entonces, bajo este entendido, podemos entender mejor el recurso de nulidad del laudo. ¿Por qué la legislación establece un recurso de nulidad del laudo? ¿Por qué no estableció otra cosa? Por respeto a la autonomía de la voluntad, insisto. Si la voluntad de las partes en materia de libre disposición patrimonial es que los árbitros resuelvan el conflicto, nadie más tiene derecho a intervenir en esa controversia. Nadie más tiene derecho a decirle a las partes cuál es la decisión de fondo. Solo los árbitros lo pueden hacer. Por lo tanto, el recurso de nulidad se ha concebido para garantizar la efectividad del procedimiento arbitral.
la efectividad del debido proceso, del derecho de defensa, del derecho de cada parte a hacer valer y presentar su caso sin limitaciones absurdas, innecesarias o violatorias incluso de su derecho de defensa. El recurso de nulidad del laudo lo que establece es una competencia limitada al órgano jurisdiccional, una competencia que se limita no a sustituir la voluntad de los árbitros, sino a velar por el cumplimiento de las causales taxativas de nulidad que establece la ley. No puede la sala primera, no puede ningún órgano jurisdiccional venir y vía el recurso de nulidad suplantar la voluntad de los árbitros, no puede valorar la prueba de una manera distinta, no puede siquiera meterse en el tema de valoración de prueba. Simplemente el recurso de nulidad está concebido para que los abogados que no estamos conformes con un laudo planteemos determinadas causales que básicamente todas se agrupan en infracciones de tipo procesal al debido proceso. Entonces, algo que, digamos, los que hemos estudiado jurisprudencia arbitral por muchos años, vemos frecuentemente es que las resoluciones de la sala primera, cuando resuelven un recurso de nulidad, señalan siempre en algún lado que la parte que presentó el recurso de nulidad pidió valoración de la prueba o alegó que el tribunal había dado un análisis erróneo, equivocado de la prueba. Y simplemente los alegatos de prueba que tienen que ver con el fondo no competen a la sala. La sala no puede venir a sustituir la voluntad de las partes y por lo tanto consejo a los abogados y abogadas litigantes, cuando estemos haciendo un recurso de nulidad no hablemos de prueba, no hablemos del fondo. Ese no es el motivo de la nulidad. El único motivo de nulidad es que no me dejaran presentar la prueba, que violaran mi derecho a un debido proceso o mi derecho de defensa, pero no entremos a cuestionar la valoración de fondo de las pruebas, porque la sala no puede meterse en ese tema, no es objeto del recurso de nulidad. Y es una de las principales redacciones que observamos, donde la sala simplemente rechaza los recursos por ese tipo de planteamiento. Ya para ir finalizando, quisiera compartir 4 o 5 consejos prácticos sobre el recurso de nulidad o la técnica propia del recurso de nulidad. Lo primero con el recurso de nulidad es saberlo plantear en tiempo. Hay recursos de nulidad que se han rechazado porque con base en nuestra ley doméstica tiene que ser planteado en el plazo de 15 días. Sin embargo, si existe un acuerdo arbitral que establece la posibilidad de plantearlo en menos tiempo, lo que prevalece es ese acuerdo arbitral. Entonces, por ejemplo, recuerdo un caso muy complicado donde la cláusula arbitral establecía la posibilidad, establecía la obligación de presentarlo en 10 días y la parte se esperó y lo presentó en 15 días y fue rechazado de plano porque prevalece el acuerdo arbitral. Entonces, veamos qué plazo tenemos para presentar el recurso de nulidad. Lo segundo es que debe plantearse técnica y ordenadamente los motivos de nulidad. No tiene que ser un gran argumento, es simplemente presentarlo ordenadamente, decir por qué en esta parte del laudo se encuadra un motivo de nulidad de acuerdo a la norma específica y taxativa del artículo 67, donde ese razonamiento calce y sea coherente para precisamente hacer saltar la nulidad al lector, al magistrado de la sala primera que le corresponde conocer de la nulidad. Esa es la mejor técnica. Corto, preciso, concreto, como decía un viejo amigo, corto, preciso y militar, al punto donde está la nulidad y la causal, para que eso calce de manera perfecta y ordenada. Lo otro es que la competencia de la sala primera se restringe solo a un análisis del laudo y no de todo el proceso arbitral. Esto quiere decir que no se puede entrar a conocer ni el fondo del proceso ni la valoración de la prueba. Tengamos ese freno porque si no, la mayoría de los recursos de nulidad se pierden
y resulta un poco cansino para los que estudiamos la jurisprudencia de la sala primera, ver cuántas veces la sala se lo dice a los abogados. No caigamos en eso. Y lo otro que hay que tener claro es que el recurso de nulidad es un recurso en relación. La sala primera solo va a conocer los argumentos que la parte planteó en el recurso de nulidad. Y aunque observe la posibilidad de otras causales de nulidad, precisamente la competencia de la sala está restringida a lo que el recurso señaló y no puede entrar a conocer de otros temas de nulidad. No tiene, digamos, esa facilidad o esa oficiosidad que se da en un recurso de apelación. Por lo tanto, es un recurso sumamente limitado y sumamente preciso que hay que saber plantear ordenadamente y adecuadamente. Dicho esto, pues los invito a todos a conseguir el manual con la ICC Costa Rica, a leerlo, a comentarlo, y si es del caso, todos aquellos que quieran nos pasan comentarios, críticas, sugerencias, porque la idea de este manual es que sea una herramienta, y lo veo como una herramienta útil, precisa, para todo el que quiera conocer de arbitraje e inmiscuirse en este mundo arbitral. Y dicho esto, quedamos, creo, abiertos todos a preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias, Alberto. Y la primera pregunta, que es una pregunta logística, que nos hace tanto Carlos Jiménez como Sheila de Arias, es cómo pueden adquirir el manual. Y la ICC, como cortesía a los participantes el día de hoy, va a enviar el manual en formato digital en las próximas semana o 2 semanas, una vez que se termine la diagramación del texto en forma digital. Entonces, para que sepan que esto va a ser compartido por ICC. Luego, Luis Alberto Guillén Downing nos tiene la siguiente pregunta. ¿Nuestra legislación admitiría la intervención del llamado amicus curiae? Esta pregunta se la va a hacer Alberto Fernández. Gracias, Cristian. Un saludo a don Luis. Tiempo que tengo de no verlo y no saber de él, pero un abrazo a la distancia, don Luis. Sí, la figura del amicus curiae o amigo de la corte es una figura que se ha implementado en el arbitraje internacional, sobre todo, pero en el arbitraje de inversión, no en el arbitraje comercial. El arbitraje de inversión, por precisamente reunir como partes a inversionistas y estados, afecta de cierta manera o de alguna manera el orden financiero de los gobiernos, afecta las políticas públicas de los estados y precisamente por esas razones, sobre todo en el CIADI, se ha admitido la participación de instituciones relevantes que vienen a contribuir con el tribunal en la resolución del conflicto. En el arbitraje comercial internacional no lo he visto, no conozco un caso específico y mucho menos en el arbitraje doméstico. Sin embargo, es una figura que podría ser interesante en procesos arbitrales como arbitrajes que tengan que ver con contratación pública, donde de nuevo está de por medio presupuestos públicos, políticas públicas, conductas de funcionarios públicos, por lo cual podría ser interesante admitir la participación de un amicus curiae. Pero siempre se ha dicho que el arbitraje comercial, a diferencia del arbitraje de inversión, es un asunto privado entre las partes en conflicto y precisamente en resguardo y en respeto a esa privacidad de las partes, no se permite la participación de terceros que no tengan interés directo y específico en el conflicto. Adelante, Arturo. Gracias, gracias. En respaldo de eso, yo lo veo exactamente igual. Vamos a ver, por principio, y así lo tienen casi todos los reglamentos de los centros, el procedimiento en sí es confidencial y las partes lo adoptan. Yo creo que la forma en que debería admitirse el amigo de la corte es si las partes aceptan que participe. No creo, no visualizo que llegue un tercero y que presente un escrito apoyando una de las tesis de alguna de las partes sin pedir absolutamente nada, simplemente por hacer un refuerzo de
de alguna de las posiciones, de algunas de ellas, que el tribunal vaya a decir, sí, perfecto, de aquí en adelante le voy a permitir que siga participando. No lo veo y no lo creo conveniente con base en todo lo que usted dijo. Pero si las partes lo quieren adentro y ellos, pues bajarle el nivel de confidencialidad al tema, pues es una decisión de partes y no de tribunal. Gracias, Arturo. La próxima pregunta es para José Rafael. Sin embargo, antes de eso yo quisiera hacer un comentario sobre el plazo de nulidad y la idea aquí era hacer como tips para los participantes. Y mi comentario va en el sentido de que hay que tener cuidado de cuando hay una solicitud de adición y aclaración, el plazo comienza a correr en el momento en que el tribunal emita la adición o la aclaración, ¿verdad? El plazo de 15 días que está en la ley. Sin embargo, hay que tener claro que la ley indica que ese plazo para adición y aclaración son de 10 días, es decir, y también lo indica que si el tribunal no hace la adición o la aclaración, eso se tiene, por así decirlo, como un silencio negativo, es decir, se está rechazando la adición y la aclaración y comienza a correr el plazo, ¿verdad? Entonces, que no les pase de que piden la adición y la aclaración, el tribunal luego los 10 días no resuelve y ustedes se quedan esperando a que resuelva y se les va el plazo para hacer el recurso de nulidad. Nada más quería adicionar eso a lo que dijo Alberto sobre el plazo. Para José Rafael, nos pregunta Edwin Rojas. Referente a los requerimientos arbitrales o solicitud de arbitraje, mi criterio consiste en que no debería soltarse todo en el requerimiento y tampoco presentar la demanda por temas estratégicos. Sin embargo, algún reglamento tiene como requisito la indicación de las pretensiones. ¿Qué tan precisas deben ser estas pretensiones? ¿Cuál es el criterio de ustedes en ese sentido? Deben ser exactamente las mismas pretensiones que se indicarán en el memorial de demanda. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, se cambia abismalmente la estrategia en el momento de la solicitud de arbitraje o requerimiento arbitral y la presentación de la demanda? ¿Les ha sucedido algo así o ha sido motivo de discusión en algún arbitraje o inclusive motivo o discusión de alguna nulidad que conozcan? En general, me gustaría saber su opinión y experiencia al respecto. José Rafael. Sí, gracias a Edwin por la pregunta. Esa es una de las peores pesadillas que puede uno como árbitro encontrarse a la hora de examinar un expediente para laudar. Darse cuenta que ni la parte ni el tribunal detectaron una incongruencia grave entre el requerimiento y el memorial de demanda, porque ahí puede presentarse un problema que dé al traste con el laudo, una nulidad por violación al derecho de defensa y el debido proceso. Sí, la respuesta es sí, tiene que haber una coincidencia exacta y minuciosa entre las pretensiones que se expresan en el requerimiento y en el memorial de demanda. No significa eso que yo tengo que presentar en el memorial, en el requerimiento, el mismo detalle que tengo que presentar en la demanda, pero sí por lo menos expresar cuáles son mis pretensiones. Bueno, yo pretendo, número uno, la nulidad del contrato con daños y perjuicios que se basan, los daños y perjuicios son sobre tal y cual cosa. Pero si una parte presenta ese requerimiento y en la demanda además pide la nulidad de un segundo contrato y pide daños, ahí el tribunal tiene que detectarlo a tiempo. Y la parte contraria tiene también que detectarlo, tiene que estar muy atenta porque, y ese es uno de los temas que yo he discutido con los 4 que estamos aquí y con otros árbitros, los litigantes en arbitraje tienen que comportarse de forma distinta a como se comportan en los tribunales. En arbitraje son necesariamente colaboradores del tribunal. En instancias judiciales tal vez eso no pase tan claramente. El que litiga en arbitraje tiene que estar atento, no puede esperar que el tribunal simplemente sea el que haga todo.
el arbitraje es de las partes, por lo tanto es de su cliente. Entonces el abogado tiene que estar muy atento a detectar eso. En el manual yo cito una resolución de sala primera y la leo literalmente. Dice, en este caso debe analizarse el compromiso arbitral, el requerimiento de arbitraje y la demanda, los cuales de consumo definen y circunscriben la competencia del tribunal, lo cual permitirá determinar si existe congruencia entre lo laudado y el diferendo sometido al arbitraje. Entonces sí hay que tener mucho cuidado para evitar problemas, sin que estratégicamente se diga más de lo que se tiene que decir en el momento preciso, pero sí establecer cuáles son las pretensiones para que la parte contraria sepa a qué se enfrenta desde el requerimiento y después entonces ya con detalle en la demanda. Eso crea una congruencia, como les decía, esa línea transversal en la estrategia procesal que tiene que nacer con el requerimiento, expresarse en la demanda, probarse con toda la prueba y por fin plasmarse, ojalá, si es lo que uno quiere, obviamente como litigante, en el laudo. Gracias, Robert. Si alguno de ustedes quiere agregar algo, me parece que Arturo quiere agregar algo. Arturo. Gracias. Sí, yo lo veo que a veces sí es necesario contar un poquito más. En el sentido de que cuando uno necesita, vamos a ver, un tipo de árbitro, hay que especificar un poquito la pretensión para que el centro o las mismas partes sepan cuál es el tipo de árbitro que se requiere para eso, porque si uno lo pone muy genérico de que incumplimiento de contrato, tal vez el fondo, el objeto de litigio no era solo el incumplimiento, sino que había algo más y se requería algún tipo de especialización del árbitro, perdón. Luego, en algún caso, he explicado un poquito más en el requerimiento, el objeto de demanda y hasta he puesto pretensiones, obviamente diciendo que no se limitan a eso, sino que en la demanda podrían ser ampliadas. Cuando requiero o se requiere ir a la vía judicial a pedir medidas cautelares. Entonces, para poder hacer una congruencia entre la medida que pido para que sea adecuada, proporcional y razonable, tengo que decir lo que voy a pedir en el proceso principal. Entonces hay que hacer tal vez a veces, en ese caso, por lo menos como una explicación un poquito adicional, como una mini demanda, sin decir que me voy a limitar a eso. Entonces será cada caso ahí el que lo tenga que medir, pero la experiencia, vamos a ver, a nivel internacional es que el requerimiento o lo que ellos le llaman demanda, el reglamento dice, habla ya de demanda arbitral, pero que después de la primera orden procesal, pues es esa misma demanda ya muy ampliada, ¿verdad? Con muchas más pretensiones y un objeto más amplio, pero esa demanda arbitral ya lleva un poquito ahí de carnita adicional más allá de la simple cuento de lo que voy a demandar. Entonces, dependiendo del caso, puede ser que sea una demanda sencilla, que no se tenga que decir mucho, pero habrá algunas en que sí, y más cuando hay medida cautelar. Gracias, Arturo. Sigue Alberto. Ok, adelante. Muy breve porque hay varias preguntas del público. Varias preguntas, sí, interesantes. Pero creo que esto también cubre un poco el tema. Y creo que ya lo dijo José Rafael y lo está diciendo Arturo. El arbitraje es un litigio estratégico, mucho más estratégico que el litigio judicial. ¿Por qué? Porque el arbitraje es mucho más rápido. Entonces, desde el requerimiento, usted está abonando a la tesis de su cliente. Usted desde el requerimiento está planteando en forma corta o extensa, dependiendo de su situación particular de litigio, el tipo de árbitro que usted quiere, el tipo de conflicto al cual se va a enfrentar ese tribunal arbitral. Entonces, es importante tener muy claro desde el requerimiento lo que se va a plantear en la demanda, o cuando se contesta el requerimiento, lo que se va a plantear en la contestación de la demanda o la eventual demanda reconvencional que se vaya a tener. Hay que hilvanar eso. Hay que tener mucho más preparación por el corto tiempo que demanda un arbitraje de lo que se tiene en un proceso judicial. Hay que conocer más las pruebas, los testigos, etcétera, y preparar mucho mejor el caso, de tal manera que cuando se plantee un requerimiento, por ejemplo, este requerimiento ya vaya prácticamente
engarzado o unido a la demanda y las pretensiones que se vaya a presentar, donde la prueba sustente los hechos que estamos afirmando para colaborar con el tribunal, pero seamos francos, es para colaborar con nosotros mismos y con nuestro cliente. El tribunal va a encontrar mucho más fácil, mucho más compatible para darle la razón a una parte cuyos hechos están sustentados claramente en prueba que le da la razón, donde la discusión podrá ser jurídica y demás, pero si los aspectos fácticos, los aspectos de la narrativa que le planteamos a ese tribunal es coherente, es organizada, es mucho más fácil la labor para los árbitros y por supuesto tiene más persuasión en los árbitros. Entonces no olvidemos eso en el arbitraje, es un litigio estratégico de corto plazo. Gracias, Alberto. Tenemos varias preguntas más muy interesantes y muy valiosas, así que le voy a pedir a los expositores que seamos bastante concretos en la respuesta. Nos pregunta Rosa María del Nur: se está volviendo muy común que la parte vencida en el arbitraje presente un recurso de nulidad, no obstante tener la certeza de que fue bien oído y vencido en el proceso, aprovechando además los tiempos de respuesta que últimamente la sala primera tiene, que son pues bastante largos. Y yo voy a dar un ejemplo. Estoy en un arbitraje en el que hace más de 2 años se presentó la nulidad al inicio, la incompetencia al inicio y todavía no han resuelto. Eso es una experiencia personal. ¿Creen ustedes que esto requiere una reforma de ley para modificar el procedimiento de alzada del laudo a la sala primera, o es cuestión de que la sala mejore el procedimiento de control de admisibilidad? Yo voy a dar primero lo que yo pienso al respecto y después le diré a los demás que intervengan. Desde mi punto de vista, la reforma que debe haber y que yo he propuesto en varios foros es que haya un juzgado arbitral que vea todos estos temas tales como recusaciones, temas relacionados con medidas cautelares, temas relacionados con la nulidad, etc. Hay otras jurisdicciones como en España, como en Miami, Florida, etcétera, que ya lo han implementado exitosamente. No sé qué opinan mis coexpositores. Adelante. Gracias. Por ahí hay otra idea que implica una reforma a la ley. Eso siempre da pánico, absoluto pánico en este país, pero es eliminar la apelación interlocutoria en materia de competencia y obligar a que ese alegato de incompetencia se vaya al final, junto con la eventual proceso de recurso extraordinario de nulidad. Eso eliminaría completamente los recursos maliciosos que se presentan hoy en día muchas veces nada más por perder tiempo, y puede incluso que en algunos casos, si había alguna manifestación sincera de creer que había incompetencia, ya a lo largo del proceso y con un laudo firme, hasta deje de existir. Es una posibilidad también. Gracias. ¿Algún otro comentario? Don Alberto, ¿qué es mayor? Vamos a ver, yo creo que hay dos cosas en esto. O sea, hablaba yo de litigio estratégico. Dentro de un litigio estratégico, impugnar la competencia en el arbitraje doméstico conlleva paralizar el arbitraje. Antes se paralizaba por muy corto tiempo, 6 meses, 8 meses, pero con la carga de trabajo de la sala y sus nuevas maneras de administrar el circulante judicial, está demorando hasta 2 años o más. Y por supuesto, el que quiere atrasar un arbitraje sabe que ahí tiene la mejor herramienta. Una herramienta perversa, pero ahí la tiene. Entonces, lo que hay que hacer es eliminar legalmente la apelación interlocutoria de competencia. Y creo que hay que ir más allá. Yo creo que ya Costa Rica tiene la madurez suficiente para tener una sola ley de arbitraje que sea de la ley modelo de un CITRAL. Tenemos que avanzar hacia eso y creo que por ahí se sanarían muchas cosas.
en realidad, entre más intervención judicial se da en el arbitraje, peor camina el arbitraje. Y el recurso interlocutorio de apelación es la prueba de que eso es así. Al principio funcionó muy bien. Con los años ya la sala perdió el interés en el arbitraje y bueno, su carga de trabajo exige que resuelvan otras cosas con prioridad, y el arbitraje no es una prioridad, y por lo tanto hasta una simple competencia para determinar si la materia es arbitrable dura 2 años. Eso no puede ser. Eso hay que cambiarlo. Ok, tiene una pregunta de Fabiola Conejo que dice, si luego del proceso arbitral hay un laudo que no se puede ejecutar materialmente y no hay recurso de apelación, ¿de qué forma se puede apelar dicho laudo? Y bueno, la respuesta es que ese laudo no tiene apelación. Ahora, antes de darle la palabra a mis colegas, también quiero manifestar que yo he sido y he incentivado de alguna manera lo que se llama la apelación administrativa del laudo, que también lo vemos en otras jurisdicciones. Porque si vamos a las estadísticas por ejemplo, a la encuesta de Queen Mary sobre arbitraje internacional, una de las primeras quejas de los usuarios es que el arbitraje no tiene apelación. Pero bueno, eso es algo que por el momento en Costa Rica no es viable. Yo lo he también manifestado en algunos foros, que es algo que podría desarrollarse, pero bueno, le doy la palabra a los demás expositores. Yo diría que si un laudo, como decía Alberto en su exposición, no se puede ejecutar materialmente, que solo hace una exposición sobre un conflicto sin tener un efecto realmente en la vida real, no tenés nada, ¿verdad? Y a la larga podés, o tenías que declarar sin lugar la controversia para quien lo pidió por una falta de interés, porque el interés tiene que ser jurídico, y si la materialidad es imposible de lo que usted está decidiendo, salvo que sea un laudo de tipo interpretativo, no tiene ningún efecto en la vida jurídica. Entonces, yo creo que sería pues nulo, ¿verdad? No tiene efecto alguno. Pero la forma de solucionarlo es, pues sí, la apelación, que un órgano revise lo que dictó un tribunal arbitral. Bueno, hay un tema de costo, ¿verdad? ¿Quién va a pagar ese tribunal arriba? Y lo que me preocuparía es que se pueda convertir en un proceso interminable. Hemos visto jurisdiccionalmente anulaciones de sentencias 2, 3 veces porque el de abajo no resuelve como quiere que se resuelva el de arriba, entonces que se use ahí que se vuelva a convertir en una judicialización del laudo. Lo que hay que hacer es, creo yo, pues hacer y educar para que los árbitros realmente hagan laudos ejecutables y que utilicen esa arma que le da el 58 o 59 de la ley 7727, que de oficio diga esto se va a hacer así, para que tenga el efecto real de lo que piden las partes, ¿verdad? Gracias, Arturo. Sigo con tenemos 3 preguntas más y tal vez porque ya nos está ganando el tiempo, vamos a... José Rafael. Perdón. Adelante. En relación a esta pregunta de Fabiola Conejo, yo tengo una frase, ustedes me la han oído, que litigar en tribunales es cazar con escopeta y litigar en arbitraje es cazar con un rifle de alta precisión. No está clara la pregunta en detalles, cómo se puede llegar a un laudo que no se puede ejecutar materialmente. Me parece que tiene que haber habido posiblemente en un caso así un problema de manejo del caso durante el proceso arbitral, de la estrategia, cómo se llega a eso. Ahí insisto en la responsabilidad de los litigantes, y en la estrategia y en el manejo del procedimiento y en advertirle al tribunal a lo largo de todo el proceso
situaciones que puedan llegar a desembocar en una situación así. Los árbitros somos los primeros llamados a tener la vista atenta a estas circunstancias y a solicitarle a las partes que enmienden actuaciones que puedan llevar a una situación así, pero las partes también tienen una obligación de estar atentas y llamar la atención del tribunal si es necesario. Gracias. Gracias, José Rafael. La siguiente pregunta es dice espectador anónimo, así que no tengo el nombre de quien la hizo. ¿Consideran que nuestra legislación está a favor del procedimiento del árbitro de emergencia o consideran que podrán existir trabas? No sé, Alberto, tal vez nos podría ayudar. Bueno, tal vez que lo que quisiera contestar la pregunta en términos de que la ley de arbitraje nacional no lo contempla y tampoco la ley LAS y la ley modelo UNCITRAL. El árbitro de emergencia es una creación institucional, o del arbitraje institucional. En Costa Rica ya tenemos la figura del árbitro de emergencia en el reglamento del SICA, del Centro de Arbitraje de la ANCHAM, y la Cámara de Comercio también tiene un proyecto para modificar su reglamento y establecer también el árbitro de emergencia. Esa es la vía para que esta figura empiece a crecer y a florecer en nuestro sistema jurídico, vía reglamentos de centros arbitrales. No veo ningún problema con la ley RAC, no veo ningún problema de legalidad o constitucionalidad a la creación de la figura, porque el árbitro de emergencia lo que viene a hacer es establecer ciertas medidas de tipo cautelar entre las partes. Las partes son las que escogen a través de su cláusula arbitral someterse a un reglamento y en ese reglamento está establecida la figura del árbitro de emergencia y por lo tanto simplemente lo que se está haciendo es cumpliendo con la voluntad de las partes. No sé si ustedes lo ven así, tan fácil o requerirá esto una reforma legal. Me parece que no, yo estoy de acuerdo con Arturo, con Alberto. La vía reglamentaria es perfectamente factible. Es el mismo principio de establecer una apelación, ¿verdad? Es el reglamento el que lo va a regular y lo que es una oferta al público y el que lo quiera de esa forma, pues lo acepta vía su cláusula, ¿verdad? Desde que señala tal centro para que tenga árbitro de emergencia y apelación. Es un tema de partes, ¿verdad? No creo que requiera un movimiento legislativo al respecto. Igualmente, pienso que es una extensión del principio de autonomía de voluntad de las partes para aplicar el procedimiento que ellas prefieran. La siguiente pregunta es de Agripino Toro. El arbitrador solo debe decidir sobre la petición de las partes, pero si también debe decidir sobre cómo debe efectuarse o llevarse a cabo dicha decisión, ¿podría el arbitrador entrar en el radio de una actuación ultrapetita? Esa sería la pregunta. Es interesante, o sea, y es parte, digamos, del deber que tienen que tener los árbitros de procurar que su laudo sea ejecutable. Es resolver las pretensiones de las partes y solo eso, solo lo pedido por las partes. Una vez que eso está resuelto, es cuestionarse como árbitros, bueno, esto que resolvimos, ¿se va a materializar en el mundo real? ¿Sí o cómo? Si estamos, no sé, se me ocurre un tema de propiedades, de linderos y cultivos y cosas de estas, y si lo que se ocupa es delimitar en el terreno el inmueble y a quién le tocaba ciertos productos agrícolas, a uno unas cosas, a otro otras, etcétera. Ese laudo, aunque le dé la razón a una parte y acoja las pretensiones, en realidad su ejecución material es en el lugar, es en un sitio. Y el juez de ejecución, si las partes no lo cumplen voluntariamente, perdón, el juez de ejecución tiene que tener pautas para precisamente que la voluntad expresada en el laudo se materialice. Entonces es ahí donde los árbitros tienen que hacer una ponderación de las pretensiones
y de cómo esas pretensiones se pueden materializar. No es dar más allá de lo que se pidió, no es dar menos de lo que se pidió, sino es dar lo pedido y entregar herramientas al juez de ejecución sobre cómo eso que fue pedido y otorgado se puede llevar a la práctica en el mundo real. Hay que tener precisamente mucho cuidado, mucha ponderación en no entrar en vicios de ultrapetita o infrapetita. Gracias. ¿Alguno más? ¿Algún comentario para pasar a la última pregunta? Sí, tal vez para leer la norma que dice que lo que dará es las pautas o normas necesarias y pertinentes para delimitar, facilitar y orientar la ejecución. Realmente no está resolviendo sobre controversia si está dando más o menos. Ya eso ya, como dijo Alberto, lo está dando arriba. Puede hacer un arbitraje multipartes en el cual haya que decir, usted le tocará esto, mientras que a otra parte que le tocaba otro tipo de prestación esto, ¿verdad? Simplemente dejar muy claro qué le corresponde a cada uno. Gracias. José Rafael, ¿algo más que agregar? No, yo creo que está comentado Gracias. todo lo que hay que decir. Gracias. Antes de la última pregunta, nada más aclararles que el webinar de hoy va a estar siendo subido a la página de YouTube de ICC Costa Rica y ahí lo pueden ver nuevamente porque está siendo grabado. Tenemos la última pregunta de Rudy Bernardo Saavedra Cárcamo. ¿Qué acción le corresponde a la parte perjudicada cuando la Sala de la Corte Suprema de Justicia se pronuncia más allá de lo que la ley le otorga en el recurso de nulidad? No sé si alguno quiere contestarla. Bueno, Cristian, tal vez nada más muy breve. O sea, la sala no otorga, la sala al conocer el recurso de nulidad solo puede o rechazar el recurso o acogerlo. Rechaza la nulidad o acoge la nulidad, nada más. Por ahí en nuestro sistema legal tuvimos la mala práctica del reenvío, donde se aplicaban normas procesales de dudosa vigencia y se le ordenaba a los tribunales arbitrales subsanar errores procedimentales, incluso repetir etapas del arbitraje. Incluso la sala le daba plazo al tribunal arbitral. El famoso reenvío en el arbitraje costarricense, pues en realidad, conforme fue evolucionando la misma jurisprudencia, en algunos sostenía que se basaba en ciertas normas y las últimas jurisprudencias simplemente reconocieron que no había norma legal habilitante para eso, sin embargo lo ordenaban. Yo creo que después ya se quitó, sin embargo volvió por ahí a salir otro laudo con reenvío. Siento que con la integración actual de la sala primera, el tema todavía no está definido, pero las normas habilitantes que eran del anterior Código Procesal ya se derogaron. Entonces siento que ya no hay posibilidad de que la Corte emita reenvíos de laudos y obligue a los tribunales arbitrales a resolver como si fueran un tribunal judicial en determinado plazo y determinada forma. Yo, en lo personal, pues siento que los árbitros solo se deben a la voluntad de las partes y un reenvío es totalmente ilegal y los árbitros no pueden actuar en forma ilegal y por lo tanto un reenvío no tiene cabida en el arbitraje nacional y los árbitros no están sometidos a la voluntad de la sala, sino a la voluntad de las partes y por lo tanto no tienen que aceptar el reenvío. Pero yo sé que es una posición muy radical que he mantenido por años. Ahí se la estoy picando. Muchas gracias. ¿Alguno más tiene algún comentario? El problema de una resolución de la Corte Suprema de Justicia que haga más de lo que por principio puede hacer, nos deja frente a una situación, perdón, muy complicada. Ha habido por ahí algún laudo en que la sala entró a conocer el fondo y a rebuscar y a variar los argumentos de fondo del tribunal arbitral, alegando orden público. Pero es la Corte Suprema de Justicia, no hay otra corte o tribunal que esté por encima de ella. Y eso lo hemos hablado nosotros, los que colaboramos con este manual. Y en parte, creo que fue alguna de las motivaciones que en algún momento tuvimos. El
hecho de poder comentar y criticar la actividad de la Corte, en el buen sentido criticar las resoluciones, tiene que traer como resultado que ese tipo de resoluciones que sobrepasan las facultades, pero que quedan plasmadas en una sentencia firme, tengan que ser después enmendadas cuando los mismos miembros de la sala o los letrados que ayudan a los magistrados se den cuenta de que ha habido errores. Gracias. Yo paso la pregunta a Arturo, sin antes agradecer a todas las preguntas del público. Arturo, para que el cierre. No, pues les voy a decir de cierre. Vean, el manual está ahí, está a su disposición. Por favor lo comentan, por favor lo leen, por favor lo aplican, por favor lo citan en sus memoriales y en sus resoluciones. Pues es una base de todo. Esto se complementa con toda la doctrina que ya existe en Costa Rica. Hay mucha revista, hay muy poco libro, diría yo, arbitral por lo menos costarricense, de fondo, ¿verdad? Del procedimiento, pero a nivel internacional hay muchísimo. Todo ello se complementa. Esto es una visión nuestra de lo que tenemos en Costa Rica. Es la base para ir mejorando mucho más. Falta muchísimo por educar. Tenemos que reactivar la escritura, la doctrina. No voy a decir nada sobre eventos y todo eso. Este año fue loco, es loco todavía. Este manual iba a ser presentado en febrero en el Congreso de Arbitraje Internacional. Pues bueno, estamos en septiembre y lo estamos haciendo. Estábamos ansiosos de que ustedes lo conocieran, y tengo que agradecerle a todos los que participaron el día de hoy con sus preguntas, con oírnos, a Cristian, Alberto y José Rafael, a María Claudia por todo el apoyo, a la comisión, a la junta directiva de ICC. Ahí se los dejamos para que lo disfruten y lo utilicen y lo rayen bastante mientras lo tengan digitalmente con el Adobe, y cuando salga en físico, pues también lo tengan ahí en sus bibliotecas y realmente que lo usen. Pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Muchas gracias a todos. Muchas Hasta gracias. luego. Que estén bien. Buen día.